Hola compas, ¿cómo están? Soy Emma Gastaldi, compañero de Senir La Bisagra, estudiante de la licenciatura en Psicología. Estoy en el tramo final ya de la carrera, haciendo, eh, mis prácticas supervisadas de investigación. Así que, ya cursé esta materia, intro, en el 2014, hace varios años. Y bueno, la idea de este audio, de este videíto, es que podamos estar repasando los capítulos 1 y 2 del apunte de cátedra y poder reforzar lo que, ya se estuvo viendo. También está bueno saber de que esto no reemplaza la lectura del material original, sino que es un refuerzo. Si tiene la posibilidad y el tiempo de leer el material original, siempre es mejor. Pero bueno, también está bueno poder acceder a estos tipos de refuerzos. Vamos con el capítulo 1 de Orígenes, objeto de estudio de la psicología y campo de aplicación. Acá vamos a ver que empiezo con una breve reseña bibliográfica del capítulo, cosa que se repite en el resto de los capítulos también, y termina con un resumen de conceptos que el autor considera importantes o que los termina explicando como una forma más amena, más tranqui. Bueno, empecemos con la definición etimológica de psicología. Psicología viene de dos voces griegas, psiche y logos. Psiche significa alma inmortal y logos estudio. Entonces, la psicología es el estudio del alma. El concepto es dinámico, esto quiere decir que los conceptos cambian a través del tiempo y lo que antes se entendía por alma ahora cambió, ahora podemos pensar en términos de mente, por ejemplo, lo van a ver mejor en otras materias. Pero está bueno pensar que los conceptos van mutando, no son estáticos, sino que son dinámicos. Seguimos con el mito de Psiche Cupido. Yo, como para ser un poquito más práctico, lo voy a saltear y voy a ir al párrafo que dice: no obstante, la palabra psicología comienza a utilizarse en el siglo XVI. Acá les recomiendo que, si pueden hacer una línea de tiempo, está muy bueno que lo hagan. Así, en estas materias que son por ahí más históricas, o en estas partes que son más históricas, nos podemos ir ubicando en qué momento histórico estamos hablando. A ver, la Edad Media nace o empieza en el siglo V. Esto, si están haciendo la línea de tiempo, márquenlo, siglo V, inicio de la Edad Media. Este momento, la Edad Media, termina en el 1492, con el descubrimiento o la conquista de América, y en 1492 nace la Edad Moderna. O sea, estamos en el siglo XV. En el siglo XVI va a empezar a utilizarse la palabra psicología, o sea, en la Edad Moderna. Ya como de a poquito vamos a ir completando esta línea de tiempo. Vamos a la parte de presencia de la psicología en los primeros pensadores. ¿Se acuerdan que en el texto de clínica del cursillo habíamos ubicado como antecesores de los psicólogos, de las psicólogas, a los filósofos griegos? Bueno, esto se va a repetir acá. ¿Por qué? Porque los filósofos expresaban preocupación sobre temas que tienen que ver con la psicología o temas psicológicos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la psiche, con la psiquis, una vez que morimos? Platón va a decir de que eso sobrevive. Aristóteles no sostiene esa teoría. Y también Aristóteles va a tratar temas que son propios de la psicología, como el pensamiento, la memoria, el sueño, entre otros. Por eso se dice que, de alguna forma, Aristóteles fue el primer psicólogo. Los griegos, al mismo tiempo, van a introducir algunas consideraciones morales y metafísicas en la psicología, o en lo que ahora conocemos como psicología, sino que ellos la van a introducir en sus planteos y después la psicología las va a tomar. Bueno,
Sócrates, Platón y Aristóteles también van a hacer una serie de planteos que son importantes no solamente en la psicología, sino también en la ciencia en general. Así que vamos a ir tocándolos, definiéndolos, así quedan claros. Sócrates. Sócrates es maestro de Platón y Platón va a ser maestro de Aristóteles. Acuérdense de cómo es esquemita. Sócrates va a descubrir el valor de la definición al introducir el método mayéutico. ¿De qué se trata el método mayéutico? De ir haciendo preguntas ir haciendo preguntas a otra persona que exijan cada vez definiciones más precisas. Él lo usa para demostrar, o sea, Sócrates usa este método para demostrarle a los sofistas que no tenían como definiciones conceptuales firmes. Así que el aporte de Sócrates es el valor de la definición y para alcanzar la definición utiliza el método mayéutico. Platón lo que va a introducir es el método dialéctico de diálogo, que es una perfección o un perfeccionamiento, mejor dicho, del método mayéutico. ¿Por qué? Porque en el método mayéutico una sola persona es la que pregunta, en cambio el método dialéctico, que viene de diálogo, las dos personas que participan preguntan y responden. Aristóteles va a ir un poquito más lejos y va a enunciar lo que son las reglas para que el pensamiento sea correcto. Y con esto va a fundar el campo de la lógica. Se va a basar, por lo que el ejemplo nos dice, ¿no?, en premisas y conclusiones. Está bueno el ejemplo, se los leo, después lo razonan ustedes. Dice lo siguiente: cada vez que llueve el camino se moja, es la primera premisa. Segunda premisa: el camino está mojado. Conclusión, es el resultado de las dos premisas: llovió. Esto evidentemente puede ser incorrecto, porque no necesariamente tiene que llover para que el camino esté mojado. Entonces, pensemos otros ejemplos que puedan estar relacionándose con esto. Va a decir también que esto es lógicamente incorrecto. ¿Por qué? Porque la conclusión es una condición necesaria, pero no suficiente de las premisas. Entonces, el ejemplo es una falacia. Y este tipo de falacias se llama falacia de la afirmación del consecuente. Lean, o sea, no me parece que sea como tan fundamental lo que sigue en ese párrafo. Así que voy a ir al último párrafo de este apartado, en donde se nombran a los tres pilares de la cultura occidental y los aportes que hacen al pensamiento científico. Tenemos por un lado la influencia judeocristiana, que va a afectar en la ética. Después la influencia del Imperio Romano, que es el derecho. Y por último el pensamiento griego, que va a aportar el modo de razonar y cómo se plantean los problemas. Ok, pasemos a la parte de referentes próximos de la psicología. Dijimos antes que la Edad Media comienza en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, en la Edad Media como que no se realiza un gran aporte a lo que es la psicología científica, porque el pensamiento dominante en esa época era puramente teológico y no permitían ningún tipo de especulaciones. Pero al terminar la Edad Media, o sea, cuando comienza la Edad Moderna, van a aparecer diferentes corrientes filosóficas, ideológicas, estéticas, etcétera, de pensamiento al fin y al cabo, que van a ser antecesoras de lo que es la psicología. Tenemos en un primer momento al Renacimiento, que busca retomar algunos valores griegos, es un movimiento artístico y filosófico. Después al Iluminismo, que lo que va a tratar de hacer
es luchar contra los dogmas y el oscurantismo en la sociedad. Y estos dos movimientos van a dar pie a lo que Daniel Lagash, que es un psicoanalista y también un historiador, denomina psicología de la primera persona. ¿Por qué de primera persona? Porque quienes la inician van a tomarse, o sea, van a hablar de sí mismos como objeto, si queremos pensarlo, van a tomar su mente como objeto. Y bueno, acá nombra como algunos ejemplos, me parece que el de Montaigne es muy claro, que es: yo mismo soy la materia de mi libro, ¿no? ¿Qué más claro que eso para pensar una psicología de la primera persona? Una vez que seguimos avanzando en el texto, nos vamos a encontrar que también hay una psicología de la segunda persona, en donde las corrientes que son más fuertes son el psicoanálisis, la Gestalt y el existencialismo. Y por último, una psicología de la tercera persona. Y acá sus exponentes son el conductismo, la etología y la psicología experimental. Bueno, vamos a la parte de surgimiento de la psicología científica. ¿Cuándo la psicología obtiene este, abro comillas, reconocimiento oficial? Para pasar a ser de una actividad como filosófica a una práctica especializada. Esto va a pasar y acá márquenlo la línea de tiempo, 1879, en la Universidad de Leipzig, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental. ¿Quién lo funda? Wilhelm Wundt. Muy importante, y esto les va a servir para toda la carrera. En ese momento lo que se estudiaba en el laboratorio de Wundt estaba como muy imbuido o muy influenciado por cuestiones filosóficas por un lado y por otro por cuestiones médicas o biológicas. Así podemos pensar que la psicología es hija de la filosofía y de la biología. También Wundt va a fundar lo que es una corriente de pensamiento que se llama estructuralismo. Este estructuralismo es muy diferente al estructuralismo del siglo XX, de Levi-Strauss. Lo van a ver más adelante en la carrera, pero acuérdense de esta aclaración. Bueno, vamos a la parte de definiciones de la psicología. Hay un parrafito antes que no nombré que habla del romanticismo. Léanlo. Yo creo que podemos ir avanzando mientras tanto, así no se hace tan largo. Bueno, vamos a la parte de definiciones de la psicología. La psicología tiene varias definiciones, se nombran muchas. Que no, como que varias de estas que se nombran no las plantearon tal cual los autores, sino que las podemos ir reduciendo. Pensemos, por ejemplo, en la de William James, que es la única que él la planteó de esa forma, la psicología del estudio de la mente. Y después tenemos algunas más importantes, o no sé más importantes, pero muy importantes también, como la de Freud, que para él la psicología es el estudio del inconsciente. Para Wundt, la psicología es el estudio de lo consciente. Bueno, para Watson la psicología es el estudio de la conducta, etc. Léanlas, yo creo que esas que dije recién son las más importantes. Bueno, voy a ir a un apartado que es la parte donde dice: del mismo modo que el lenguaje se puede estudiar desde un punto de vista gramatical sin referirlo a los centros cerebrales, la psiquis y el comportamiento pueden estudiarse desde una perspectiva enteramente cognitiva. Esta es una hipótesis. Esto lo que plantea es de que tenemos, por un lado, los descubrimientos de la biología, que vendrían a ser una especie de hardware, y por otro, los descubrimientos de la psicología, que vendrían a ser el software. Ya lo vamos a ver más en profundidad eso. Y al lado, exactamente al lado de este apartado, hay
hay una pregunta que es: ¿a qué se llamó las cuatro grandes? Y estas son las cuatro grandes corrientes que estuvieron en la base de la psicología científica y que todavía hoy perduran. Y son, apréndanselos porque esto es muy importante: Gestalt, conductismo, psicoanálisis y cognición. Ya cerrando el párrafo, cerrando el apartado, voy a ir al último párrafo, que me parece que es muy importante, que dice que para los textos modernos de psicología, esta disciplina se puede definir como el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento. Es importante esta definición porque nos abre como nos ubica en dos paradigmas. Por un lado, el paradigma cognitivo con la parte de procesos mentales, y por otro lado, el paradigma conductual con la parte del comportamiento. Acuérdenselo a esto porque en serio que es importante. Bueno, ya casi estamos terminando el capítulo 1. Vamos a la parte de otras formas de clasificar la psicología. Tenemos a la psicología folk o nativa, que, bueno, lo que trata de estudiar son las teorías psicológicas populares, que pueden venir como de proverbios, de saberes populares, etc. También se lo denomina psicología concreta. Está bueno saber el nombre, ¿no? Y bueno, esto se expresa en muchas creencias. Podemos pensar, por ejemplo, voy a ir al ejemplo que da el texto porque me parece como hermoso, ¿no? A ver si lo encuentro rápido. La mayoría de las personas piensan que los errores de ortografía son efecto de la falta de lecturas. Ahí está como muy claro. Es muy de la psicología ese ejemplo. Podemos pensarlo incluso en términos conductuales, ¿no? Si solamente la ortografía tiene que ver con la falta de lectura o si es mucho más amplio el concepto, pero para el proverbio popular es muy lineal. Mientras menos lees, más errores de ortografía vas a tener, parece que dice. Bueno, una cosa más, que es el último párrafo: no necesariamente la psicología folk, nativa o concreta, está equivocada, y no necesariamente la psicología académica es verdadera. O sea, la psicología académica puede equivocarse también. Y esto es lo que pasa mucho. Bueno, hay un apartado de equivocaciones históricas de la psicología. Lo voy a saltear como para ir yendo un poquito más rápido porque se está alargando un poco esta partecita ya. Está la parte de psicología positiva, que sí me parece que hay algunas cosas que pueden rescatarse. Y lo que va a decir, o sea, esta psicología positiva es diferente del positivismo, y van a ser de la sospecha que no siempre se puede inferir de lo negativo lo positivo. Y acá se plantea una hipótesis, que es que la psicología tradicional, o sea, tradicionalmente, se caracterizó por estudiar la depresión antes que la esperanza. Es decir, podemos conocer a un individuo, o podemos estudiar a un individuo depresivo de alguna forma, o podemos, claro, si conocemos cómo es un individuo depresivo, una persona infeliz, podemos llegar a conocer cómo es uno feliz. ¿Qué pasa? Esto no siempre se cumple, no siempre está como tal asimetría, y se va a plantear una polaridad. La polaridad placer-displacer. Una polaridad nos remite a dos polos opuestos, es una definición circular. Podemos pensar en dos tendencias contrarias, en este caso placer-displacer. Y se plantea una teoría que es la teoría de la simetría hedónica, que la postula, bueno, Nico Fritzsche. ¿Qué es lo que se plantea acá? Voy a leer como la hipótesis y después vamos a bajar un poquito a tierra. Dice lo siguiente: las emociones placenteras tienden a diluirse
aunque persista la situación que las provoca, lo cual no sucede con las displacenteras. Por ejemplo, yo hago algo que me haga feliz, que me hace feliz, y bueno, a medida que repito eso que me hace feliz, la ganancia de felicidad va a ser menor, se va a diluir, como que se va a ir perdiendo esa sensación. En cambio, si hago algo que me genera malestar, o sea, el malestar no se va a diluir, sino que se va a mantener. Tiene un valor adaptativo esto, que es que tengamos que quitar o remover el estímulo que es desagradable. Podemos pensar, bueno, si por ahí es tan lineal esto, ¿no? Pero no deja de ser una teoría que de alguna forma es interesante. Bueno, avancemos a la parte de propósitos de la ciencia psicológica. Y el primer párrafo me parece que ya nos plantea cosas interesantes. ¿Cuál es el propósito de la ciencia y qué la distingue de las otras actividades humanas del tipo intelectual? Para los epistemólogos, la ciencia se distingue por buscar explicar y predecir fenómenos. Fenómeno es todo aquello que nos interesa estudiar, sea insólito, común, dice el texto, etc. Es importante también saber que los fenómenos no están naturalmente dados, sino que como investigadores los vamos a construir y delimitar. Y esto es un ejercicio que lo van a ir haciendo a lo largo de la carrera. Hay unas comillas interesantes, o sea, dije varias veces interesantes, diría que son importantes, como para cambiar un poco, en donde se dice lo siguiente. Explicación y predicción están íntimamente unidas. Ello se debe a que las explicaciones se validan o verifican parcialmente en base a predicciones. Entonces, si una explicación es cierta, tiene que suceder esto, esto y esto, ¿no? Por ejemplo, si yo hago ejercicio diariamente, tengo que estar en, no sé, mejor estado físico, tengo que respirar mejor, tengo que dormir mejor. Son cosas que suceden a partir de una explicación, que es que yo esté realizando actividad física. Esta forma de pensamiento se llama método hipotético deductivo. Acuérdenselo porque es muy importante y va a servir para explicar fenómenos tanto o para usarse más que para explicar fenómenos, sino para usarse en la ciencia y en la vida cotidiana. Acuérdenselo eso también porque es súper importante. ¿Cuántas cosas explicamos por medio del método hipotético deductivo? Un montón. Hay un ejemplo, voy a dejar que lo lean ustedes y bueno, si quieren hacer este como pequeño ejercicio, les recomiendo que, bueno, piensen sus ejemplos también. Siempre es bien hacer eso. El método hipotético deductivo presenta algunas fallas, evidentemente, porque no siempre se puede hacer algún tipo de predicción. Y esto, bueno, va a traer algunas complicaciones, ¿no? Porque queda indeterminada la verdad de las hipótesis. Y bueno, avanzando un poquito, las deducciones que se logran a partir de este método se van a llamar observaciones empíricas. Voy a leer el párrafo de antes porque me parece que va a dejar claras algunas cosas. Dice lo siguiente. En consecuencia, tanto nuestra vida cotidiana como nuestra práctica científica buscamos confirmar hipótesis. Las hipótesis pueden ser proposiciones tentativas, es decir, mi hipótesis es que si yo hago ejercicio, voy a dormir mejor. Es una hipótesis cualquiera, ¿no? Buscamos confirmar nuestras hipótesis extrayendo deducciones de lo que debería ocurrir de ser estas ciertas. La deducción es, en este caso, dormir mejor. Esa deducción se va a denominar observación empírica. Empírico viene de experiencia. Así, hipótesis y observaciones empíricas, son un sistema retroalimentado de mutua dependencia.
las hipótesis se ubican en el nivel de lo teórico y van a referir al universo de lo mental, y las observaciones se sitúan en el nivel de lo empírico y remiten al universo de lo conductual. Las hipótesis van a señalar qué es lo que debe observarse, y las observaciones si existe coincidencia o no con lo que se espera por la hipótesis. Por esto hablamos de un sistema retroalimentado. Bueno, vamos a la parte de ciencia y sentido común. Habla del efecto placebo. Me parece que eso es importante, pero no me parece que sea central. Vamos a ir avanzando un poquito, así el video no se hace tan largo. Bueno, acá en ciencia y sentido común, la verdad que es cortito. Lo podemos ir viendo como medio por arriba si seguimos avanzando. Dice lo siguiente: se usa como ilustración de ello, es decir, de que por ahí se suscita la discusión sobre ciencia y sentido común. El caso de nuestro planeta. El sentido común dice que la Tierra es plana, no está en movimiento y el Sol gira a su alrededor. Y la ciencia no concibe esas cosas, o sea, esa parte de la idea. Bueno, no mucho más. Hay un párrafo después que dice que la observación sensible no es intrínsecamente equivocada y habría que ver que el error que suponer que el error deviene por no concluir correctamente en base a las observaciones. Pienso en este caso, ¿no?, de la importancia de tener como experiencia o entrenamiento cuando somos observadores de algunas cosas. Eso va a quedar un poquito más claro en Episte, en Episte A en particular, me parece. Bueno, vamos ya al último apartado, que es el de la psicología como ciencia fáctica o empírica. Vamos a tener dos tipos de ciencias. Por un lado, las ciencias formales, que es la matemática, acuérdense eso, y quizá algún derivado como la lógica, y las ciencias fácticas o empíricas. Fáctico viene de factum, hecho, y las ciencias fácticas dependen de los hechos reales, que pueden ser, dice el texto, históricos, sociológicos, físicos, etc. La psicología, evidentemente, es una ciencia fáctica que va a participar de tres mundos. Por un lado, las ciencias humanísticas, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Actualmente se la piensa más la psicología como una ciencia natural, pero sigue conservando como bagajes, creo que dice el texto, creo que es la palabra que usa, de los otros tipos de ciencia. Tiene un modo particular estas ciencias fácticas de abordar interrogantes, que es el método especulativo. Y por esto mismo se dice que las ciencias humanísticas son ciencias conjeturales, porque se manejan con conjeturas o hipótesis. Bueno, hablo un poquito de la economía como ciencia social, me parece que es lo importante. En el cuadrito que está al final hay ejemplos de los diferentes tipos de ciencias: humanísticas, historia, filosofía, lingüística, naturales, física, química, biología, sociales, economía, sociología, derecho, etc. Ya como para cerrar este capítulo, voy a leer esta oración que me parece que es interesante. Dice: las ciencias sociales tienen una capacidad de experimentación relativa, acordémonos que son la economía, la sociología y el derecho, sin poder manipular muchos eventos, y utilizan preferencialmente el método cuasi experimental, es decir, que no se puede manipular en forma total a la variable independiente. Ya van a ver un poquito más adelante que es la variable dependiente. Y bueno, vayamos al capítulo 2, relación de la psicología con otras ciencias. Está el resumen también cuando en el capítulo 1, acuérdense, si quieren pegarle una leída, está bien.
Muy bien. Bueno, el capítulo 2 de la relación de la psicología con otras ciencias es un capítulo bastante largo. No es un capítulo difícil, me parece. Lo que sí, bueno, como tiene tantas cosas, nos podemos perder en la lectura. Así que bueno, empecemos. No voy a estar leyendo todas las relaciones de la psicología con otras disciplinas, porque si no sería muy, muy largo. Y la idea no es que se extienda tanto. Bueno, empecemos con la primera. Relación entre la psicología y la historia. Y acá se plantea una división entre historia e historiografía. La historiografía remite a lo que son eh, las fechas, ¿no? Es la descripción de los hechos tal cual ocurrieron. La historia, en cambio, va a introducir una dimensión explicativa que lleva al concepto de ideología. Por ahí es común escuchar, bueno, la historia de los ganadores, ¿no? Esta frase bastante común, la historia la cuentan los ganadores, remite a que efectivamente hay una explicación de los hechos. La historiografía es plenamente descriptiva, la historia introduce una dimensión ideológica, o sea, explicativa. Bueno, la ideología significa el estudio de las ideas y se lo utiliza con un doble significado. Por una parte, es a todo sistema de creencias, valores, formas de pensar. No importa si son verdaderos o falsos, correctos e incorrectos. Todas las personas adherimos a ciertas creencias y actuamos un poco, ¿no?, en concordancia con estas creencias. Este es el sentido amplio del término ideología. Y también, como tiene un sentido amplio, tiene un sentido restringido, ¿no?, como más acotado. En donde lo que se destaca es lo negativo de la ideología, porque se la define como un sistema de creencias falso que es producto de ciertos privilegios que se desean mantener. Hay una observación interesante acá, que bueno, un poco es la tarea, si llegaron a estas alturas del video, que es la siguiente. A menudo se dice que, por ello, ¿no?, a esta definición de ideología en sentido restringido, se dice que el pensamiento ideológico es contrario al pensamiento científico, o es acientífico en el mejor de los casos. Bueno, mi pregunta es, ¿habrá alguna ideología dando vueltas en lo que entendemos por pensamiento científico? Justifique. No, no, bueno, es un ejercicio que me parece que está bueno que lo hagamos. Si pueden hacerlo, si quieren hacerlo, eh, mortal, en serio que mortal. Bueno, ¿en qué se observa la ideología en el sentido amplio? Básicamente en toda la producción cultural, dice el texto. Cultural, podemos pensar, me parece interesante, en edificios como remitiendo en la arquitectura, en las modas, capaz como alguna forma de decir algo con respecto a hábitos de consumo, en métodos educativos, etc. Y nos damos cuenta de que en el pasado había ciertas ideologías por comparación con la ideología actual, ¿no? Bueno, habla un poco, ¿no?, sobre algunas cuestiones con respecto a la educación, a modo de ejemplo. Va a decir que la ideología se filtra en toda manifestación cultural, lo cual yo comparto, y que la ideología sobresale cuando se confronta con material de otros periodos históricos, que es lo que habíamos dicho recién. Bueno, hay muchos autores que indagan sobre esta concepción de ideología. Podemos pensar, y tenemos ahí el grupo de los estructuralistas franceses, que como habíamos dicho antes, no son los mismos estructuralistas que Wundt, y ahí nombra a Foucault, eh, que estudia cómo los médicos trataban el cuerpo.
a Bachelard, como quien estudia las formas de concebir la sociedad, o a Levi Strauss, que compara eh, algunas concepciones de aborígenes en relación a las nuestras. Termina esta parte diciendo: más interesante para nosotros como psicólogos es estudiar las manifestaciones de la ideología en sentido restringido, es decir, como una concepción equivocada de las cosas. Ello introduce a lo que se ha dado en llamar psicología del error. Acordémonos de lo que es la ideología en sentido restringido, que es un sistema de creencias falso que lo que busca es mantener ciertos privilegios, un status quo. Bueno, formas en que se manifiesta la ideología en sentido estricto. Tenemos dos formas, de una forma burda y de una forma sutil. Puede ser también como un tabú o una prohibición estudiar un tema, o estigmatización por sustentar un punto de vista. Eh, Hay miles de ejemplos en la historia de la ciencia sobre estos casos. Acá el texto nombra algunos: Darwin, Freud, bueno, Giordano Bruno, Galileo, son los que nombra el texto. Bueno, una tarea puede ser pensar otros ejemplos más de pensadores, de pensadoras que hayan sido víctimas de esta ideología en sentido restringido. Bueno, también puede ser, estos casos que nombré recién son en el sentido burdo, pero también está el modo sutil, incluso autoinducida, dice el texto. Y para dar un caso como ejemplo de Isaac Newton, léanlo, está bueno, como para seguir pensándolo. Y acá, avanzando en la página 40, dice lo siguiente, y esto es muy importante porque es lo que se repite a lo largo de toda la materia. Dice lo siguiente: finalmente, quizás el modo más sutil de expresarse la ideología como error sea mediante las llamadas profecías autorrealizadoras, también conocidas como efecto Pygmalion. Acontece una profecía autorrealizadora si nuestra propia acción hace que el mundo social se adecue a la forma de nuestras creencias. Hay un ejemplo acá que es que, bueno, cómo actuamos si percibimos a un individuo raro, cómo vamos a actuar con esa persona cuando no tiene por qué ser raro, ¿no? Piensen algunos ejemplos más con respecto a esto, ¿no? Incluso cómo actúa la sociedad cuando hay algunas creencias con respecto a algún grupo social. Bueno, hay muchos ejemplos acá que del texto. El caso de Moctezuma es uno muy ilustrativo. Y dice lo siguiente: según Rosenthal, la existencia del efecto Pigmalión constituye el principal mecanismo por medio del cual se perpetúan los prejuicios racistas, clasistas, sexistas. Como para seguir pensando ejemplos. Esta parte está buena para empezar a pensar ejemplos. Van a ser muy útiles a lo largo de la carrera, que los puedan ir pensando ustedes. Bueno, acá hay algo que es interesante, que es que en cualquier corriente, escuela, teoría o conjunto sistematizado de creencias, o sea, ciencia, vamos a encontrar elementos ideológicos en el sentido restricto del término. También da muchos ejemplos, los voy a ir salteando, y así vamos a pasar a la parte de psicología y antropología, que es el apartado que sigue.
Bueno, la antropología es la ciencia que estudia el origen y conformación de los grupos humanos y tiene tres divisiones: la física, la cultural y la filosófica. La física está ligada a la antropometría y a la medicina. Podemos pensar de que si tiene que ver con la antropometría, eh, está vinculada a lo que son, bueno, dónde establecer el origen de la humanidad, de qué forma. Da el ejemplo de los bonobos, perdón. Va a hablar después de la antropología cultural, bueno, que estudia al hombre en relación a cómo se desarrolla dependiendo de diferentes medios y cómo puede influir el ambiente antes de la aparición del Homo sapiens, para que éste haya comenzado a producir cultura. Esto es importante, más que importante me parece que es como un puntapié a pensar algunas cosas, es decir, cultura como transformación de la naturaleza. A partir de esta división que se realiza en la antropología entre una física y una cultural, se puede pensar en cómo era la personalidad de las primeras personas que habitan en el planeta. Se sostiene que eran pacíficos, cooperativos y curiosos. Y bueno, va a decir lo siguiente también, que cultivaban una intensa vida familiar con desconocimiento del padre. Y esto es importante para la psicología porque ahí es donde se va a ubicar el comienzo de lo que van a ser las instituciones. Podemos pensar de que la familia aparece como una primera gran institución. Bueno, el texto va a seguir con ejemplos de los bonobos. Eh, Habla bastante de eso. Voy a pasar directamente a la relación de psicología y filosofía. Acuérdense de que no voy a estar leyendo todas las relaciones, sino las que me parece que sean más importantes. Justo estas son muy importantes. Y acá dice lo siguiente: relación entre psicología y teoría del conocimiento. La polémica Platón versus Aristóteles. Ya un poco habíamos dicho que había alguna tensión entre maestro y alumno, entre maestro y discípulo, y dice que ambos tenían visiones diferentes de la teoría del conocimiento o de la nociología, que vendría a ser lo mismo. Para Platón, las personas nacen con una especie de conocimiento sensible, y esto indica que hay ciertas ideas que se van a obtener eh, de modo independiente de los sentidos, es decir, por otra vía. Aristóteles, en cambio, va a decir que el recién nacido eh, llega al mundo con una mente sin contenido y que éste se va a ir poblando por medio de los sentidos. Esta polémica, me gusta la palabra que usa porque dice, la polémica continuó en el medioevo. Eh, es verdad, este debate sigue a lo largo del tiempo y en la modernidad llega como a su punto álgido, en donde los filósofos se dividen en racionalistas, o quienes seguían la teoría de Platón, y empiristas o seguidores de Aristóteles. Y ahí tenemos eh, a dos posturas muy contrapuestas, que son la de Carr y la de Locke. Y bueno, en el siglo XVIII, también como para agregarlo a la línea de tiempo, eh, Immanuel Kant va a sostener como que ambas teorías, las racionalistas y las empiristas, tenían algo de verdad. Va a decir que todo conocimiento nuevo tiene un fundamento sensorial, o sea, de los sentidos, pero para que haya conocimiento, la mente tiene que venir como preparada con tres ideas, que son el tiempo, espacio y la causalidad. De alguna forma, Kant va a articular estos dos puntos de vista.
Relación entre psicología y filosofía existencial. Acá se van a tomar los aportes de Martin Heidegger, un filósofo alemán, que va a basar su antropología filosófica, es decir, su concepción de hombre, cito textual al texto. Está buena esta definición, es media cortita, pero para pensar algunas cosas nos va a servir. Eh, bueno, va a situar su antropología filosófica en tres características ontológicas que son propias de la naturaleza humana. La primera es que el hombre es un ente que se pregunta por el ser en general. La segunda es que el hombre es un ente que se pregunta por su ser. Y la tercera es que es un ser para la muerte, es decir, de que tiene conciencia de finitud, es decir, sabrá que va a morir. Bueno, va a seguir desarrollando bastante la idea de Heidegger. Eh, para mí es muy importante acordarnos que Heidegger es a quien se toma como referente cuando pensamos en filosofía existencial. Y voy a hablar un poco después del sentido de la vida, que lo desarrolla también Adler, que era un discípulo de Freud, aunque después, bueno, rompe con Freud. Es un post-freudiano. Otro autor que es existencialista es Viktor Frankl, que, bueno, escribe un libro que se llama Reflexiones de un psicólogo en un campo de concentración. Yo cuando estaba en el secundario, lo leímos en la escuela, tenía otro nombre, que es El hombre en búsqueda del sentido. Es un libro bastante fuerte, eh, porque cuenta cómo eran las vivencias en los campos de concentración. Lo pueden conseguir seguramente por internet. Va a hablar de Albert Camus también, que lo va a denominar como nihilista. Voy a seguir después. Va a narrar el mito de Sísifo. Son muchos ejemplos. Voy a seguir avanzando. Y bueno, estamos en la parte de relación entre la psicología y otras orientaciones de la filosofía. Y acá esto es fundamental porque les va a servir no solamente para intro, sino también para episte A, seguro, y algunas otras materias. La psicología tiene relación con lo que se denomina filosofía analítica y filosofía de la mente. Y hay una división entre filosofía de la mente y teoría de la mente. La primera, la filosofía de la mente, va a tratar de indagar la naturaleza de la mente y cómo ésta se vincula al cerebro. Y la segunda, la teoría de la mente, va a aludir a las capacidades para inferir sobre qué es lo que sucede en una mente ajena. Entonces, la filosofía de la mente va a tratar de indagar la naturaleza de esta y cómo se relaciona con el cerebro. Y la teoría de la mente es la teoría de la mente es la capacidad, esto es importante, de las criaturas para inferir lo que sucede en otra persona. Es decir, bueno, a esta persona le está pasando esto, esto y esto por esto, esto y esto. Bueno, la filosofía analítica es de alguna forma una respuesta a la tradición metafísica y va a basar como su principal crítica en decir que los metafísicos definen sus términos con poca rigurosidad y de una forma poética. Lo vamos a ver esto después un poquito más adelante en el escándalo Zócal, me parece que dice el apunte. Así que bueno, seguimos avanzando. En el último párrafo, como empezando a cerrar de alguna forma lo que habíamos dicho antes, va a decir que la filosofía de la mente es un intento basado en conocimientos para resolver cómo se articula mente y cerebro. Y que eso ya estaba de alguna forma como planteado en el pensamiento griego. Y también Descartes se preocupa por esto, le da una respuesta explícita. Y actualmente nos encontramos con la inteligencia artificial que, bueno, abre nuevos interrogantes y trata de responder otros.
Relación entre psicología y arte, el origen de la belleza, lo voy a ir pasando. El valor catártico del arte, me parece que es interesante la definición de catarsis, que es, bueno, introducido por Aristóteles, que va a decir que en una situación, ¿no?, de representación teatral con una cierta conflictiva, el público va a experimentar una tensión y un alivio cuando concluye el relato. Una tensión durante la situación conflictiva y un alivio cuando el relato termina. Catarsis significa purga porque el individuo se libra de su alma al obtener descarga de su tensión. Bueno, el arte como fuente de inspiración, yo lo que rescato de este apartado es que el arte de alguna forma es como una vía que llega a la psiquis, al aparato anímico. Freud de alguna forma desarrolla un poco esta teoría, pero bueno, no mucho más de eso. Vamos a la parte de psicología y literatura, que bueno, se realizan algunas, como algunas lecturas, más que algunas lecturas, algunas interpretaciones de textos a la luz de conocimientos psicológicos. Yo creo que el más claro de esos es el caso de, o no sé si el más claro, pero por ahí el más conocido, es el caso del complejo de Edipo y la tragedia Edipo-Rey. Bueno, esta parte vamos a hacerla muy rapidito. Psicología y mitología, bueno, no dice mucho. Eh, Hay una definición de que los mitos reflejan la percepción, una oscura percepción del alma humana de Gunt, pero no mucho más. Eh, Psicología y plástica, yo rescato de esta parte el estudio que realiza Freud sobre un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, y también la asociación del psicoanálisis al movimiento surrealista y por lo tanto a Salvador Dalí. Psicología y música, me parece que es importante acá, sí, tener en cuenta eh, lo que dice sobre el término emoción, que proviene etimológicamente de movimiento, porque la música induce el movimiento de alguna forma. Y bueno, eh, vamos a pasar a la parte de relación entre la psicología y la biología, y acá sí hay varias cosas que son muy importantes. Yo me acuerdo que cuando hice la materia, de alguna forma esto ayudó, esta parte como que me ayudó a entender algunas cosas que venía arrastrando de la escuela, que por ahí no lo habían explicado y no estaba tan bueno esta forma que yo la estaba entendiendo, y esta parte como que me ayudó a entender algunas cosas. Bueno, la relación entre la biología y la psicología. La psicología toma de la biología los conceptos de evolución por las teorías transformacionistas. Y tenemos eh, diferentes pensadores, dos en particular, que seguramente esto lo van a estar viendo en biología, o por lo menos cuando yo hice biología, esto se veía. Bueno, el primer autor que vamos a ver es Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck va a sostener lo que es la teoría del uso, es decir, de que la evolución va a suceder cada vez que se use un órgano por parte de un ser vivo. Y bueno, a partir de este uso, como ya dije, se va a llevar adelante la evolución. Pensemos en el caso de la jirafa. El cuello de las jirafas para Lamarck se estiraría a partir de... O sea, sería un... Perdón. El cuello de la jirafa para Lamarck se estiraría o se alargaría, ahora las jirafas tienen un cuello largo, de tanto estirarlo para alcanzar la copa de los árboles para comer. Y esta evolución se transmitiría a sus descendencias. O sea,
La evolución es algo que aparece por herencia. Me parece que por ahí como que puede no haber quedado muy claro, o podría poner otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, si a una persona de tanto tocar el piano se le estiran los dedos, muy probablemente a eh, su descendencia tenga los dedos largos, porque el ancestro, al ancestro se le estiraron los dedos. Pueden pensar en otros ejemplos, sí, se me ocurren, pero varios. Este del piano es uno. Vamos a la concepción de Darwin, que es interesante. Y antes de empezar con la concepción de Darwin, hay un cuadrito que dice de las 3 heridas narcisistas de la humanidad, que es algo que plantea Freud, que son 3 teorías revolucionarias, que son la de Copérnico, en donde desplaza la Tierra del centro del universo. Después está la de Darwin, que emparenta a los seres humanos con los simios. Y después la propia teoría de Freud, en donde la voluntad, de alguna forma, no explica más la conducta, sino que esta se explica a partir de, bueno, resortes inconscientes, dice el texto. Bueno, vamos a la teoría de Darwin. Para Darwin, la evolución no se hace por medio de la teoría del uso del órgano, como habíamos dicho antes, acuérdense del ejemplo de los dedos o de las jirafas, sino por la teoría de la selección natural. Esto quiere decir que pasa lo siguiente. Hay cambios o mutaciones genéticas que se dan de forma aleatoria y que pueden resultar beneficiosas o también perjudiciales, según el medio al que tengan que adaptarse. Por ejemplo, las mutaciones van a hacer que surjan jirafas de cuello más largos, otras de cuello menos largo, pero solamente van a perdurar las jirafas de cuello largo que pueden adaptarse al medio. Esto podemos volver al ejemplo, me parece que está bueno que quede claro. Se producen mutaciones aleatorias que dependen del medio, si son beneficiosas o si son perjudiciales. Y las mutaciones beneficiosas son las que se van a mantener a lo largo del tiempo. Una vez que las mutaciones atentan contra el portador, van a tender a extinguirlo, mientras que las que responden al medio, mientras que las mutaciones que son beneficiosas, van a difundirse. Por lo tanto, va a haber más portadores de esa mutación genética. Acá plantea algo interesante el autor, que es que esto puede pensarse también para algunos tipos de comportamiento, como el beneficio para haberse difundido la expresión de las emociones, ¿no? Yo pienso que eso puede llegar a tener un valor de supervivencia, pensando en lo que plantea Darwin. Hay algunas derivaciones ideológicas de estos planteamientos. La más, no sé si la más escuchada, pero la más descontextualizada seguro es la de la supervivencia del más fuerte, que la emplea un filósofo inglés, sí, inglés dice el texto, que se llamaba Herbert Spencer. Podemos pensar que también esto tiene algunas implicancias en teorías económicas en un punto. Y bueno, podemos seguir avanzando. Vamos a la parte de relación entre psicología y neurofisiología. Neurofisiología viene de neurona y fisiología. La neurona es la célula nerviosa y la fisiología es el estudio y la función. Bueno, vimos ya de alguna forma que esto es algo que viene dándose desde hace mucho tiempo, es lo que no es novedoso. Es algo que ya los griegos venían de alguna forma estudiando. Y se plantea un caso en particular que es el de Aristóteles,
en donde Aristóteles va a decir que hay una correspondencia entre el cuerpo y el alma, o sea, hay un punto en común, pero para él no es el encéfalo, sino que es el diafragma. Para Aristóteles, los órganos de la cabeza eran órganos fríos, y el alma no podía estar en contacto con ellos y tenían que ser órganos calientes, y ahí habla del corazón o del diafragma. Quizás el primer autor, el primer filósofo que llegue a alguna respuesta elaborada es Descartes, que él ya habla sobre algunos tipos de articulaciones entre el alma y el cuerpo, o mejor dicho, entre la res extensa, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y la res cogitans, no me acordaba cómo era el tecnicismo, que es la cosa que piensa, que evidentemente no ocupa lugar en el espacio. Y lo que va a decir Descartes es que hay una articulación entre ambos tipos de res. En Epístea hay un texto en donde lo nombra, va a decir que es por medio de espíritus animales. Y bueno, hay una... Después esto va a nombrar un poquito a Wittgenstein, que también se nombra en Epístea. Incluso yo leí el texto de Epístea, me parece que está un poquito mejor aclarado. Así que voy a seguir avanzando hasta la relación de la psicología y la medicina. Y acá se la pregunta de por qué al médico le resulta conveniente conocer sobre psicología. Y son tres en particular. La primera de estas razones es el acceso del cuerpo, en donde se hace como una lectura histórica de lo que es el cuerpo, en donde en la Edad Media, o antes también, el cuerpo estaba sacralizado, era pensado como algo sagrado, no se podían disecar los cadáveres. Podemos pensar entonces que hubo un momento histórico, en donde se retrasó mucho lo que fue el estudio de la anatomía en particular, y de otras disciplinas también. Y bueno, actualmente el médico tiene una posición privilegiada para acceder al cuerpo. El segundo punto es que la práctica médica enfrenta algunos problemas psicológicos. Y bueno, actualmente esto me parece que está más que claro. Podemos pensar en los ejemplos de la hipocondría, que es la sensación de estar enfermo cuando no se está enfermo. La depresión son los dos ejemplos en particular que da el autor. Y bueno, podemos pensar que la depresión es como la gran patología de este siglo. Y por último, el caso de pacientes terminales, que son pacientes que están bajo una afección que inexorablemente va a conducir a la muerte, y esto va a tener algunas fantasías en torno tanto al paciente como del médico también. Y va a dar algunas líneas para poder pensar cómo se puede trabajar desde la psicología en estos casos, que debe ser no solamente con el paciente, sino también con la familia de este. Parece que eso es muy interesante, porque es algo que no se ve mucho en la carrera y está bueno poder empezar a pensarlo desde ahora. Bueno, relación entre psicología y ciencias sociales, relación entre psicología y economía. Acá son varias también. Voy a ir medio rapidito porque ya vamos más de una hora. Y bueno, dice lo siguiente. Las ciencias sociales indagan características de la interacción humana, en donde se toma como unidad de análisis a los grupos. Y para comprender a los grupos se van a utilizar conceptos psicológicos, si queremos pensarlo así. Y tenemos, por ejemplo, el concepto de actitud, y las actitudes que tengan las personas van a generar algunas expectativas.
que hacen que se comporten de alguna forma o de otra, mejor dicho. Acá vamos de ejemplo, se me ocurre que hay un diálogo que pasa una peli, momento ñoño, una peli de Star Wars en donde Yoda dice que cómo es el camino al lado oscuro, si quieren buscarlo, es un ejemplo. Y bueno, habla un poco también de la etimología de algunas palabras que son propias de la economía, como crédito que viene de creencia, fideicomiso de fe, etc. Relación entre la psicología y la sociología. Ya voy a empezar a acelerar un poco. La sociología lo que va a hacer es estudiar grandes instituciones. Podemos pensar, por ejemplo, la familia, como hemos dicho antes, el trabajo, la escuela. Y la sociología, en sus comienzos, tenía una orientación más bien subjetivista, como persona a persona, que es propio de la psicología, pero luego tiende a hacerse más objetivista, eh, como más próximo a lo político, a la economía, algunos conceptos de ciencia, etcétera. Porque lo que va a hacer es buscar predecir fenómenos sociales. La microsociología va a ser la corriente que sigue con la tradición subjetiva, en particular con Erving Goffman, que, bueno, parte de una observación que es que estando en una situación pública, las personas se van a comportar como actores. Es un gran ejemplo todo lo que sigue. Es una teoría como bastante dramatúrgica. No se ve en la carrera, yo voy a ir a avanzar así, voy a ir avanzando. Eh, Léanlo, está bueno que lo puedan ir leyendo. Va a hablar después de la relación de la psicología y el derecho. Donde, bueno, lo que se va a decir es que mediante, de alguna forma, las normas jurídicas lo que van a hacer o lo que son estímulos verbales que producen o impiden determinadas conductas. Y una norma jurídica, bueno, es una estipulación de aquello que se hace o no se hace. Y el castigo es algo que se le va a aplicar a una persona que, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, el castigo se aplica a una persona que roba, que se aplica a una persona que roba, obedece a que existe una norma jurídica para tal tipo de conducta, claro. Va a aparecer el castigo cuando se rompe con la norma. Esto me parece ya es como bastante circular, podemos ir avanzando. Relación entre psicología y arquitectura. Bueno, hay una disciplina que es la psicología ambiental, que relaciona la psicología y la arquitectura y que tienen que ver con la psicología ecológica. Y bueno, como la arquitectura trata de la relación de las personas con el medio, hay un interés en común con la psicología, en particular con la psicología social. Y bueno, insiste acá en que el texto va a insistir en que, bueno, lo que hace diferente un ambiente a otro es el efecto que este ambiente produce en las personas y las formas de interacción que se buscan fomentar o desalentar. Podemos pensar, por ejemplo, en los locales de comida rápida, ¿no? En los McDonald's, que son lugares que no invitan a quedarse, sino que invitan a que vos compres, consumas y te vayas, o compres y te vayas, etcétera. Bueno, nombra el panóptico también, que es una torre de vigilancia en donde se coloca en el centro de una cárcel y al estar dentro del panóptico se puede ver qué pasa en todas las celdas, pero de las celdas no pueden ver qué es lo que pasa dentro del panóptico. Es una forma de control social, sí. Y bueno, está la cámara Gesell también, que lo que permite
sea, la cámara Gesell, hay una cámara Gesell en la facultad, en el primer piso, pueden ir a verla. Se trata de un cuarto que tiene 3 paredes y la otra pared es un vidrio que no permite ver qué pasa fuera de la sala, pero de afuera de la sala sí puedes ver qué pasa adentro. Es como las cámaras de interrogatorio que solemos ver en series o pelis. Bueno, relación entre psicología y educación. Eh, son muy próximas las dos. El primero, un referente de esta hipótesis de John Dewey. Y bueno, van a confluir como dos grandes temas, que son la cognición y la motivación. La cognición es cómo interpretamos el mundo y la motivación es cuáles aspectos del mundo nos llaman la atención, el interés. Relación entre psicología y las ciencias de la administración. Ya, bueno, un poco esto se vio en el cursillo con el taylorismo. Voy a ir avanzando, me parece que esto ya está como más que visto. La relación entre la psicología y las ciencias de la comunicación. Bueno, los medios tienen una doble función, que es una función informativa y una formativa. La informativa es poder transmitir algo de las novedades que pasan en la sociedad. Y la formativa tiene que ver con que quienes explican estas cosas que pasan, ¿no? O sea, los periodistas, también van a explicar qué es lo que sucede de alguna forma a nuestro alrededor. Es decir, van a crear una especie de mundo. Por eso, dice el autor, son formadores de opinión. Podemos pensar qué pasa, bueno, con el COVID-19 y la cuarentena en estos casos, ¿no? Cómo de alguna forma los medios de comunicación influyen en nosotros. Podemos pensar en algún tipo de sobreinformación que están generando. Sobreinformación y a su vez poca formación, me parece. Bueno, o no sé si poca formación, sino qué tipo de formación de parte de los medios de comunicación. Bueno, hablar después de una heurística de disponibilidad, ya esto como no es tan importante. Lo que significa la heurística de disponibilidad es que la mente utiliza o emite opiniones sobre lo que tiene a mano. Me parece que es una buena tarea poder pensar qué pasa con los medios de comunicación y nuestras opiniones, nuestras construcciones sociales, nuestras representaciones sociales también, etc. La relación entre la religión y la psicología, que es lo que sigue, tiene, bueno, algunos puntos que cuando los leí, la verdad que me pareció que eran interesantes, sobre la validez objetiva de las creencias religiosas, pero en particular a mí me gustó cuando habla de la religión como fenómeno social. Y después, bueno, una parte de relación entre la religión y la psicopatología, que tiene que ver con algunos delirios de grandeza en donde aparece algo de lo religioso. Hay bueno, hablando ¿no? un poco sobre los medios de comunicación, parece que hubo un punto en donde los medios pudieron instaurar alguna idea sobre esta relación entre psicología y religión, cuando, bueno, Matías Alese brota, tiene un brote, el titular de todos los medios era brote psicótico con delirio místico, eh, que de alguna forma tiene que ver con algo de la religión. Es estudiado por el psicoanálisis también. Jung era un psicoanalista que, bueno, hace algunos estudios sobre esto y llega a hablar de pulsiones religiosas. Freud también habla en un grandísimo libro que se llama El malestar en la cultura. Si llegaron a esta altura del video y escuchan esta parte, se los recomiendo muy fuerte. Si tienen la posibilidad de leer El malestar en la cultura, léanlo porque es un librazo. Es de lo mejor que se lee en la carrera.
Bueno, la relación entre la psicología y el deporte va a aparecer de dos formas. El deporte como práctica individual o de equipo o como fenómeno de masas. Como práctica individual, esto también se ve en el cursillo, en la parte de áreas emergentes, que la psicología puede detectar factores de incentivo. No es tan central esto como fenómeno de masas. Bueno, la psicología puede ofrecer algún tipo de solución para fenómenos eh, violentos que pasan en los espectáculos masivos, como por ejemplo las barra bravas. Bueno, relación entre psicología e informática. Hay tres planos de análisis, como fenómeno educativo semiológico, como fenómeno sociológico o como herramienta de exploración de la psiquis. Todo eso en relación a la informática. Vamos al primero. La informática como fenómeno educativo semiológico. La verdad que, bueno, no dice mucho. Parece interesante cómo lo cierran, donde se sostiene que la informática puede cambiar la educación y me parece que estamos en un momento en donde esto está pasando. Me parece que la educación tiene mucho para aprender de la informática, que la informática tiene mucho para aprender de la educación. Hace poquito hicimos una charla con una profe de psicología educacional, que es una materia de tercero, con la profe Nati Bonancea, en donde estuvimos hablando de esto. Se las recomiendo también la charla. Tiene varias cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Bueno, la informática como fenómeno sociológico. Eh, es muy breve lo que dice también. No hay nada muy complicado. Sí me parece que el punto más importante es el de la informática como herramienta para estudiar y explorar la psiquis. Bueno, va a hablar de algunos paquetes, ¿no?, que están constituidos por diferentes programas y que todos ellos lo que pueden hacer es ser útiles para realizar experimentos o procesar información. Y esto va a dar pie de alguna forma a lo que es la inteligencia artificial, en donde, bueno, es como un gran campo de convergencia entre diferentes disciplinas, ingenieros, filósofos, lingüistas, etcétera, y obviamente también psicólogos, para ver, bueno, qué pasa con los estados de ánimo y emociones con respecto a eso. Antes, como al principio del capítulo, hay un pie de página que habla de la máquina de Turing. Si pueden leerlo, está bueno. Y si pueden googlear qué es la máquina de Turing, mejor todavía. Bueno, en relación con la psicología y las ciencias físico-químicas, esto ya me parece que es un poco más interesante que algunas cosas que se estaban planteando. Esto se ve más en Epistea, en profundidad, pero dice lo siguiente: en los siglos XVIII en los siglos XVII y XVIII, si quieren sumarlo a la línea de tiempo mortal, las ciencias físicas van a producir algunas prácticas mecánicas, y esto hace que quienes teorizaban la mente eh, tomen a la mecánica como modelo. A fines del siglo XIX pasa lo mismo con el modelo del átomo como de alguna forma un pequeño sistema planetario y se piensa en términos de átomos mentales. A comienzos del siglo XX, se empiezan a descubrir aplicaciones de la electricidad, y al mismo tiempo Freud y Jung van a hablar de energía psíquica. Y a fines del siglo XX, con el paradigma de la informática, se habla de procesamiento humano de la información y una metáfora de que la mente humana es como una computadora, o la computadora es como una mente humana. Esto no quiere decir
un modelo nuevo anula los anteriores, sino que se los relega a casos particulares. En Epístea, en la primera parte, esto se ve mucho. Esto no es más que como una breve introducción. Bueno, de la relación entre psicología y física cuántica, bueno, la verdad que es muy poquito lo que dice, voy a pasarlo. La parte de posmodernidad, bueno, también ya esto como que no es tan importante. El escándalo Sokal lo nombré antes, pero bueno, no es tampoco central. Básicamente, Sokal envió un artículo a una revista como de un nivel muy complejo, mezclando un montón de teorías, vocabulario complicado. Y bueno, el artículo, que al fin y al cabo como no decía nada, termina siendo publicado y Sokal dice, eh, termina diciendo que su idea era que no diga nada, como para tratar de demostrar que si vos escribís de alguna forma y, y con cierto grado de profundidad, esto da algún tipo de legitimidad. Relación entre psicología y matemáticas. Esta parte es muy amplia, eh, muy amplia. Me parece que la primera parte es la más interesante. Habla de la matemática como el lenguaje de la ciencia. También esto me parece que es interesante lo que dice, que la expresión matemática es poco ambigua, poco polisémica y poco dependiente del contexto. Podemos pensar que de alguna forma esto repercute en el método científico. Y bueno, el ideal comunicativo sería hacer al lenguaje cotidiano lo más estricto posible, y esto hace que tengamos que acercarnos al lenguaje matemático. Da algunos ejemplos. Yo esto prefiero pasarlo, me parece que sea central. El texto después habla de álgebra. Evidentemente lo voy a pasar. Voy a ir avanzando. Y bueno, ya como terminando, me parece que, bueno, es interesante leer por ahí lo que pasa en la teoría de grupos, porque eso va a repercutir muy fuerte en lo que es la orientación sistémica, que es una escuela de pensamiento dentro de la psicología, y cómo puede haber sistemas que son cerrados y son abiertos. Ahora, después de la topología, que bueno, topo significa lugar y logos estudio. Y bueno, es interesante acá, el texto dice que la topología se utilizó para el estudio del psiquismo y sus regiones. Esto es algo que Freud realiza en particular. Freud dedica mucho tiempo a su topología. Y por último, fue muy largo este capítulo, me dejó un poco cansado. Está el punto de la teoría del caos, en donde, bueno, lo que se plantea es que por retroalimentación entre variables que no son lineales se puede llegar a un punto crítico o punto de transformación. Ya esto un poco lo conocemos por ahí bajo el ejemplo, ¿no?, de una mariposa que agita las alas en Beijing y en Brasil hay un huracán. Da un ejemplito más, pero bueno, no me parece que sea tampoco tan central. Me parece que es más importante la parte de biología, de Lamarck, de Darwin, de neurofisiología.
que toda esta parte que tiene relación con matemática. Bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el capítulo 3 y 4, que son un poco más a menos que este capítulo 2, que es en serio muy, muy largo. Bastante denso. Y bueno, gracias otra vez. Y cualquier cosa, no duden en escribirnos. Somos Asociación Libre de la Bisagra en Facebook y la Bisagra Psico en Instagram. Gracias. Chau, chau.